Saludos jóvenes ilustres, es para mí un honor estar nuevamente con ustedes en este postdoctorado de inteligencia artificial en la investigación científica con enfoque en pensamiento complejo. A nombre del Colegio de Investigación y Docencia del Perú, agradecemos pues la preferencia, que sigan con nosotros, que sigan interesados en estos temas y vamos a repetir la clase del pasado sábado para aquellas personas que no la pudieron ver y pues que por cuestiones técnicas no fue posible grabarla. Ahora, vamos a estar trabajando en este módulo 3. Es un módulo interesante, intenso, cargado pues, de mucha información, pero con la objetividad que podamos abrir la mente y atrevernos a hacer formas diferentes de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Me queda claro que todos los alumnos presentes de este postdoctorado son investigadores expertos. Es gente con mucho talante, con mucha expertise en la investigación, una apertura de mente para ver otras formas, cómo podemos, uno, pensar, no porque sea malo la forma como pensamos, sino que podemos pensar desde otro ángulo, como diría De Bono, desde un pensamiento lateral. Dos, el, la aplicación el pensamiento. Tenemos formas diferentes de ver las cosas, de ver la vida. Ahora lo que vamos a hacer es pensar de una manera diferente. Tres, llegar a la información para buscar un porqué, un para qué. Y cuatro, en la difusión, perdón, de la ciencia desde ese contexto. De tal manera que sean bienvenidos, vamos a ver metodologías disruptivas y no lineales de la investigación científica. Sean todos ustedes bienvenidos y comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este módulo? Bueno, vamos a dividirlo en cuatro sesiones. Como ya saben, vamos a ver la primera sesión, que es esta, las metodologías emergentes. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué debo yo como investigador atreverme a hacer cosas diferentes? ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a verlo en esta primera etapa de metodologías emergentes no lineal de la investigación. Vamos a ver otras formas de llegar al por qué, al para qué y al qué pasa. Iremos concatenando en la tercera entrega los modelos recursivos, adaptativos y evolutivos. Todo aquello que nos permite a nosotros hacer ver eh, la investigación. O sea, la primera era llegar a la investigación, ahora es hacer ver la investigación, porque todos sabemos que cuando tenemos delimitado un marco teórico, cuando hemos desarrollado nuestras hipótesis, muchas veces la hipótesis pues no es lo que pensábamos, y eso nos obliga a cambiar, a dar un giro completo en nuestra investigación. Entonces vamos a ver un poquito de eso cuando hablemos de modelos recursivos, adaptativos y evolutivos. Y vamos a cerrar este módulo 3 en la investigación como sistema complejo. De tal manera que, bueno, sean bienvenidos. ¿Y cómo vamos a calificar este tema, esta tarea? Bueno, en la sesión pasada, y tanto en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, como aquí en la sesión pasada, les subí algunos artículos, les subí esta presentación, ya vienen ustedes allá, y si no, me contactan con todo gusto, se las vuelvo a hacer llegar, y les mandé unos artículos que quiero que ustedes analicen en relación a, el primer artículo es de una persona, un científico, que identifica que estamos en riesgo de tener un problema de conocimiento, no que desconozcamos, sino de que no estamos eh, manteniendo la lucidez en nuestro quehacer cotidiano, ya no solo de investigación, sino en nuestro hacer cotidiano. Y el otro es donde una inteligencia artificial detecta un trabajo que hizo realmente una persona, como si fuera hecha por inteligencia artificial, y el problema no solo fue que ocasionó que se lo bajaran, que se lo rechazaran. El problema fue que esa inteligencia artificial detonó una serie de eventos para hacer que esta persona fuera difamada. Entonces, en poco tiempo, esa persona tuvo perdón, un rechazo social, cultural, académico. Entonces,
Tienen ustedes que leer esos dos artículos, más uno tercero que les puse por ahí, y tendrán que hacer un ensayo de al menos 5 páginas más, bueno, 5 cuartillas, más la carátula, en donde ustedes plasmen desde la filosofía cómo evitaría usted, como científico, sea docente o no, el colapso cognitivo humano por la inteligencia artificial en la investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que hacer ustedes un ensayo, una reflexión, donde se basen esos 3 artículos y nos comente cuál sería su propuesta, cuál sería su apuesta para que desde la filosofía usted nos comente cómo evitaría el colapso cognitivo humano por la inteligencia artificial en la investigación científica. La fecha tope para este ensayo es el 18 de mayo. Estamos hablando de un mes, bueno, menos de un mes, para que usted nos haga llegar a nuestro correo particular, voltas.balas@yahoo.com.mx, su trabajo final. Si usted tiene alguna duda, por favor, no escatime en contactarnos, en preguntar, en interrogar. Recuerde que no hay preguntas tontas. Todo lo que tiene usted que le inquieta nos es sumamente útil en el Colegio de Investigación y Docencia del Perú, pues para allanarlo y poderle apoyar como quiera. Si tienes un problema por el trabajo, entiendo que hay doctores que trabajan en campo y que les es difícil. Por favor, contáctenos y con todo gusto los podemos apoyar. O sea, no tenemos problemas en la espera de, oiga, doctor, denme unos días más porque tengo un problema, no pasa nada. Lo que queremos es la comunicación, pero si hablamos de un investigador científico que no se comunica, pues tenemos ahí problemas, porque como, eh, y es parte de la tarea, el colapso cognitivo, el hombre necesita reunirse y compaginar con hombres, es un problema sociológico muy importante. Entonces, sean bienvenidos y vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Bueno, hemos hablado de metodologías disruptivas a todo aquello que rompe. ¿Qué es lo que rompe? Rompe formas de ver, formas de pensar, formas de analizar las cosas. Y le repito, el objetivo, usted puede decir, doctor, si siempre me ha funcionado esto, ¿por qué tengo que romper? ¿Por qué tengo que abrirme? Bueno, por la simple y sencilla razón que estamos cambiando. Entonces, no se olviden que la investigación la hace un hombre, hombre o mujer, que estudia a hombres y mujeres, de tal manera que el hombre se va adaptando en su entorno de acuerdo a las situaciones que está viviendo. Entonces, si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, puede que siga funcionando bien, pero ¿qué tal si la situación está tomando un cariz diferente y requiere que lo veamos de otra manera? Entonces, la idea es esta, que nos atrevamos a ver las cosas desde otra vitrina. En psicoanálisis hablamos del fantasma. El fantasma no es más que ver con otros lentes lo mismo, así de sencillo. Entonces, ya Lacan nos decía es que veamos ángulos diferentes para ver las cosas. Aquí entra el pensamiento complejo, aquí entra el pensamiento lateral, el pensamiento crítico y otras técnicas y teorías que nos ayudan mucho. Entonces vamos a ver las ventajas es bajo costo, que es algo nuevo, y esto, fíjese bien, la parte de la novedad la persiguen las universidades. Hoy está de moda la innovación educativa. Estamos dando clases en otro postdoctorado, en otra universidad, y han pedido mucho la cuestión de la innovación educativa, muchísimo. Entonces, sería un buen parangón para usted para que pueda encontrar otra forma de ingresos si usted domina el arte de atreverse a hacer algo nuevo. Es de bajo costo, es accesible para todo el mundo y aquí implica el jugar con la tecnología, ¿no? La disrupción tecnológica. Por eso es que quiero que usted nos diga cómo va a evitar o cómo propone evitar el colapso cognitivo humano por la inteligencia artificial. Y esto obliga la interdisciplinariedad. Hemos hablado, al menos en mis clases, que el hombre tiene que saber antropología, sociología, filosofía y psicología al menos para investigar.
para verlo desde este punto, ¿no? Entonces, se puede instrumentar con bajo costo a través de impresoras de 3D, placas de desarrollo como Arduino. Eh, Hace un gran uso de inteligencia artificial y el machine learning. ¿Por qué? Porque trabajamos con algoritmos como para estudio en la medicina de las proteínas y juega, por así decirlo, con la sociedad desde la ciudadanía, la ciencia ciudadana. Esto es antropología, esto es sociología, para voltear a ver, para entrevistar, para desarrollar instrumentos de medición, para recolectarlos. Y esto rompe esa barrera que a veces es más peyorativa que de apoyo de las universidades. Entonces, nos permite concentrar mayores datos en poco tiempo. Pero ojo que es una trampa, porque si nosotros nos confiamos en donde digas, ah, chévere, bacano, ya tengo toda la información, hay que revisar que ese trabajo, esa información sea real, porque recuerden que la inteligencia artificial se está generando, uno, a partir de lo que ya existe en la red, en el mundo, donde hay estudios de inteligencia artificial que han demostrado que se hicieron pruebas en el Instituto Tecnológico Massachusetts, donde matemáticos y abogados armaron unos cuestionarios en tesis que no se han publicado. O sea, estos científicos estaban haciendo unas investigaciones y antes de enviarla solamente para la validación por pares, le hacen un cuestionario a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no pudo acreditar el examen. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solo va a trabajar con lo que ya existe. Le das algo nuevo, la vas a desbalancear. Entonces la inteligencia artificial está programada para complacerlo a usted. Por lo tanto, pues va a estar generando material que no existe. Entonces, aguas con esto. Entonces, requiere una mayor experiencia de vida, sí, un mayor apoyo de las ciencias sociales. Entonces tenemos, por un lado, las metodologías emergentes como en clase, para hablar de educación digital, como nos dice Aretio, vamos a usar el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje en servicio virtual o el aprendizaje adaptativo. Entonces nosotros tenemos que hacer un símil cuando queramos aplicar las metodologías emergentes de ese aprendizaje en aula invertida, en donde yo no solo voy a descubrir, sino el descubrimiento me encuentra a mí y entonces yo lo veo desde otro punto, ¿no? Y aprendiendo a jugar con esa curiosidad infantil que ayuda mucho, podemos ir muchos pasos adelante. Y bueno, la idea es que todo aprendizaje ayude a un servicio. Si como docentes nos vamos a que el alumno memorice, pues estamos generando robots. Pero si nosotros vamos a poner propuestas donde el alumno se ubique en situaciones reales, en situaciones del aquí y el ahora, lo estamos llevando a resolver problemas reales actuales. Entonces los beneficios es que nos va a hacer más dinámica la investigación y la educación si somos docentes a través de mayor motivación, más compromiso. Va a haber un aprendizaje significativo profundo porque cuando se estimula al alumno, al investigador, esa emoción genera una dopamina de placer. O sea, a mí en particular me encanta investigar solo por curiosidad, solo por chismoso. O sea, yo no percibo un premio Nobel, yo no percibo premios, no me interesa. Yo es por poder ayudar a cambiar el mundo. Y esto va a estimular a las otras disciplinas a entender la importancia de que todas interactúen, dejando de lado ese cliché de que tú eres de humanidades, tú eres de exactas, tú eres de biológicas, y eso ya no debe ser así. Y esto nos hace más flexibles. Entonces, todos nos implica romper paradigmas, ver otras formas de ver las cosas, y las vamos a incorporar de muchas maneras. Por ejemplo, manejo de grandes volúmenes, con tecnologías digitales y visualización. Y aquí entra la primera pared científica, porque si yo soy renuente a inteligencia artificial, me voy a bloquear.
Si yo no soy renuente a la inteligencia artificial y por el contrario soy adicto, también voy a tener un problema de sesgos. Es importante identificar gestores bibliográficos para poder identificar que lo que está dándome la inteligencia artificial exista, sea real y funcione. Y esto lo se puede soportar en un andamiaje de empatía, un design thinking, en donde podamos identificar esa empatía que a veces se nos olvida a los científicos, a los que investigamos, en donde yo identifico un problema y pocas veces me pongo en los zapatos de el que vive el problema. Por ejemplo, yo que estudio lo que es comportamiento humano, trato de ponerme en los zapatos del paciente, del médico, del paramédico, del psicólogo y de los directivos, porque al final todos tienen un papel y un rol principal. Por eso hacer un design thinking adecuado nos va a permitir abarcar más en esa esfera. Y esto revise metodologías ágiles. ¿Para qué? Que sea usando estas herramientas emergentes, pues más dinámico, más asequible y demás. Y esto se basa también en un aprendizaje basado en la indagación STEAM, que a veces se nos olvida. A veces, si yo soy de exactas, de matemáticas, solo me voy a algoritmos, solo me voy a lo cuadrado, a lo tangible, a lo duro. ¿Y las artes? El arte es esa capacidad de crear, esa cariz y de investigación del niño, que es emocional, biológico, curioso. Y a veces se nos olvida, como maestros, como docentes, como investigadores, nos volvemos cuadrados y nos vamos solamente a exactas. Pero recuerde usted, ¿cuál es el paradigma que tienen siempre con la psicología? Que no, aquí en México se cuestiona mucho y dice que la psicología no es ciencia porque no puedes replicarla. Recuerde usted que para que sea ciencia tienen que replicar. Pero el hombre no es igual. Entonces difícilmente vas a poder replicar una forma de atención psicológica a un paciente, lo vas a poder replicar de una manera igual. Pero para eso requieres colaboración con otras ciencias y juntos crear. Esto nos va a permitir conectarnos emocional, social, físicamente, tecnológicamente y gracias a las ciencias y la inteligencia artificial podemos comunicarnos. Hoy están ustedes en el bello país del Perú, en Bolivia, en Colombia, en el bello y maravilloso Ecuador, en Cuba, Argentina, y yo desde México les mando un triple abrazo fraterno y tenemos más visibilidad. Y esto nos permite hacer un orden dentro del caos, ese orden al caos, donde podemos atender cuestiones de crisis. Entonces, las claves son la visibilidad, la conectividad, la colaboración, la capacitación continua, y esto implica inteligencia artificial. Nos gusta o no, llegó para quedarse. Y esto es acción rápida. Yo no puedo esperar a comprender y dominar una inteligencia artificial si quiero seguir haciendo, bueno, aquí en México, para que usted haga investigación tiene que ser dinámico. Si no, no vas a poder tener trabajo, no te van a dar premios, no te van a publicar y demás. Entonces, esto, hacer uso de metodologías disruptivas es atreverse a salir de su comodidad de status quo y pensar en objetividad. Y esto requiere pensamiento crítico, aceptar el riesgo de falla, eh, enfocarnos en un aprendizaje continuo, la objetividad basada en datos, eh, ser dinámico, muy dinámico, proactivo, estar conectados y manejar las herramientas tecnológicas, hibridando conceptos. De esta manera podemos tener nuevas métricas de impacto, podemos ver qué es lo real que nos está doliendo. Porque en México pasa un detalle que muchas veces hace usted una muy buena investigación y en lo que se publica en una red, en un libro, en una revista, esa buena idea ahí quedó congelada. Y el día de mañana alguien en una tesis la consulta y dice, oye, ¿podemos sacar una solución aquí? Resulta que eso ya es obsoleto. Entonces ya no hay un impacto como tal. Entonces, recapacitamos, recapitulamos, necesitamos colaboración interdisciplinaria. Todos tenemos que enterarnos, todos tenemos que trabajar y quitarnos donde, es que mi disciplina es mejor que la tuya. No,
hay que conocer la tecnología y eso nos va a permitir tener un financiamiento flexible. Las universidades apuestan en lo que se puede medir. En ese high risk, high reward, es yo te financio tu investigación, sí y solo sí, hay una ganancia para mí. Entonces, hay que entender el paradigma de la innovación disruptiva. ¿Cómo? Perdiendo el miedo. Hay que identificar qué funciones vamos a disrumpir. Razonamiento, procesamiento, funciones ejecutivas. Primero es el científico el que hay que disrumpir. Una vez que lo disrumpimos, ya podemos irnos, ahora sí que voy a analizar. Y aquí es, no solamente si yo analizo una tasa, cómo se ha analizado la tasa siempre, no. Aquí es, a ver, cómo analizaban los sociólogos las tasas, cómo analizaban los antropólogos las tasas, cómo analiza ingeniería las tasas, cómo analiza la filosofía las tasas. Entonces vean ustedes cómo primero es el hombre, el investigador, luego es el concepto que se derrumbe, luego es la interacción entre el hombre y el concepto para poder disrumpir. Y luego ese producto vamos a verlo desde varias posiciones. Mente abierta, tecnología avanzada, equipos multidisciplinarios y cuestionar. Pregunten, pregunten, pregunten. Entonces, una metodología emergente requiere innovación, flexibilidad, apertura de mente, adaptabilidad, digitalización, participación y colaboración y flexibilidad. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en una medición de ciencia, tecnología e innovación, tenemos insumos y productos. O sea, ya hablábamos de disrumpir al científico. ¿Ok? Ahora vámonos a la parte de la interacción entre todos, insumos, productos, input, output. Y aquí analizamos ciencia, tecnología y después se contrasta con la sociedad, economía y medio ambiente. La gente, cuando tú les empiezas a hablar de Immanuel Kant, de Hegel, de Martin Heidegger, te dicen, ah, es que ya están obsoletos. Sí, porque usted está viendo al hombre que analizó en la época actual. Pero si nosotros analizáramos la época de ellos, entenderíamos por qué ellos pensaban como piensan. Ergo, cuando usted analice un texto, un estudio previo, váyase a la sociología y la antropología. ¿Por qué estas personas analizan esto? ¿Por qué? Y después, ¿por qué llegan a esta conclusión? Y luego contrástelo, esos insumos, estas tecnologías, contrástelo con el hoy, el aquí y el ahora, para hacer mediciones de impacto. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo se analizan las tecnologías emergentes y convergentes desde una parte de innovación. Bueno, tenemos las instituciones que realmente lo que se han mercantilizado y buscan solamente servirse, pocas, están enfocadas en la parte educativa, formativa. Entonces, tienen su marco institucional, pero ¿de dónde viene? Ese marco institucional, ¿cada cuándo lo revisan? Y tú me puedes decir, oiga, doctor, pero es que eso tiene, ¿qué tiene que ver? ¿No? Mucho, porque es sociología. Entonces, si yo voy a trabajar en una universidad y me pagan por investigar, tengo que empezar por la casa. ¿Cuál es el marco institucional? ¿Qué vínculos y redes me dan? Porque yo puedo ser el mejor investigador del mundo, pero si no tengo una forma de interactuar con los demás, yo no crezco, mis investigaciones van a ser muy limitadas y la universidad no va a crecer. Y el problema no es ese, el problema es que la sociedad es la que paga los platos rotos. Entonces, se tiene que dividir esas ideas, esas formas de ver el todo a través de agencias reguladoras, universidades, empresas y organismos intermedios. Entonces, cada vez que usted haga una investigación, trate de abarcar cómo impacta y por qué impacta en esos cuatro mundos. ¿Para qué? Para crear conocimiento, para ver qué tecnologías necesito poner y esto me va a llevar a desarrollo de capacidades científicas. Voy a ser capaz de innovar y al innovar voy a poder fortalecer mis capacidades para innovar. Entonces, sí, nos apoyamos mucho en inteligencia artificial. Sí, y aquí donde le quiero hacer una gran pausa es la etnografía móvil. Hemos olvidado estudiar al hombre. Estudiamos la pobreza, pero no al hombre que está siendo pobre, no al hombre que terminó siendo pobre, no al hombre que nació siendo pobre.
Entonces hay que estudiar la comunidad. Pero, por ejemplo, les decía el sábado pasado que hay que estudiar comunidades en entornos virtuales. Pero ¿qué pasa si tú como docente, si tú como doctor en una conferencia no prendes tu cámara? No hay un interés en un entorno virtual. Por lo tanto, tú solito te discriminas de esa comunidad virtual. Entonces, aparte de que desde el argot de inteligencia artificial estar sin cámara es una falta de respeto al ponente, pues no te estás involucrando. Y si tú no te involucras, el mensaje que das es que no te interesa la etnografía digital o móvil. Y si no te interesa, ¿cómo vas a hacer uso de metodologías emergentes? Entonces, se requiere una investigación, acción participativa enfocada en la transformación social en la memoria colectiva. Y aquí la podemos ejemplificar con juegos, análisis de redes sociales, o sea, hay muchas formas. Entonces, ve usted este árbol de metodologías emergentes. Tenemos el desarrollo de inteligencias múltiples de quién, del hombre, pero si no hemos trabajado en la parte emocional, lo perdemos. Entonces, luego nos vamos a un aprendizaje basado en proyectos. Usted puede decir, doctor, es que yo no soy docente, yo soy investigador, tiene que aprender. O sea, sí, usted es investigador, pero tiene que ir a aprender a desarrollar investigaciones basadas en proyectos. Usamos las TICs, hacemos un aprendizaje de servicio, pero eso es etnología, antropología, y eso nos lleva a una socialización rica. Desarrollamos un aprendizaje corporativo, un aprendizaje reflexivo, y eso desarrolla rutinas de pensamiento que nos van a llevar al todo. Entonces tenemos aquí experiencias emocionales del hombre. Por eso les decía, la etnografía, la antropología es un base aquí. Vital, 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 vital para una buena aplicación de métodos emergentes. Luego, reconocemos comportamientos, identificamos objetos simbólicos, descubrimos cómo interaccionan entre ellos, resaltamos momentos y aquí es donde se detonan las necesidades a investigar. Esa es la parte crucial. Entonces, la etnografía móvil se bien te basa en teléfonos, en tablets, pero ve la aplicación del hombre con ellos. Y la etnografía digital va a ver al hombre que interactúa con otros hombres a través de ellos. Vemos la gran diferencia, ¿eh? Es muy diferente una etnografía móvil que una digital. Entonces, para eso tenemos que analizar el contexto natural, las herramientas, las ventajas que nos dan, las diferencias. Y tenemos aquí N cantidad de ejemplos que podemos ponderar, donde se estudia el escenario, la interacción, el diseño, trabajo de campo, validación, los entregables y los resultados. Entonces, nuestro ángulo de cobertura cambia, el escenario cambia, porque vamos a enfocarnos al hombre que hace, que siente, que sufre. No vamos a enfocarnos en lo que yo quiero. Si usted quiere hablar de la pobreza o de la contaminación, está bien, pero enfóquelo desde el hombre. ¿Cuáles son los estragos sociales, emocionales, culturales que sufre el hombre derivado de la contaminación? Entonces vean ustedes cómo el escenario cambia su aplicación y usted va a tener un desarrollo más antropológico. ¿Por qué? La ciencia que usted me diga interacciona con el hombre. Eso es antropología. Así de sencillo. Entonces se nos olvida y nos quedamos con que yo soy ingeniero, yo soy abogado y nos olvidamos del hombre que estudia hombres. Entonces la etnografía busca ese estudio socioantropológico, sociológico, antropológico, el hombre que interacciona con los demás y el hombre que al interaccionar con los demás desarrolla cultura. Entonces, esta etnografía se basa en mecanismos tradicionales de investigación, pero cambia el cariz y le da mayor peso al hombre. Entonces, ya no se trata solamente de la colección de instrumentos y de datos del hombre, sino por qué el hombre hace lo que hace para llegar a tal meta. Entonces, el etnógrafo, nos dice Jaime, es ese actor que tiene la autoridad, pero tenemos la autoridad hoy, aquí. Pues doctor, es que tengo miles de publicaciones, sí,
Pero, ¿y qué pasaría si analizamos sus 1000 publicaciones para vislumbrar qué profundidad de alcance del hombre tiene usted? No dudo que sus investigaciones son altamente profesionales y científicas, pero ¿el hombre lo tiene? Entonces, usamos la investigación cualitativa y podemos enfocarlas a entornos de comunidades y formas diferentes de ver las cosas. Fresno habla de una nueva disciplina, nueva entre comillas, estamos hablando del 2011, la ciberantropología, la etnografía digital, la etnografía online, la etnografía virtual, y todo esto requiere, sí o sí, que regresemos al estudio del hombre. Entonces, lo virtual no es lo opuesto a la realidad, es simplemente otros ángulos de ver al hombre. Haim habla de una triple crisis que es representación. Se ha perdido la representación, la legitimación, y es que no es que es real, y luego la praxis. Entonces, todo esto nos implica volver atrás a los inicios investigativos y desde las nociones básicas. Entonces, tenemos aquí técnicas que podemos utilizar con la web o sin la web en este sesgo comparativo de cómo se hacía antes, que es esta columna, y cómo podemos hacerlo ahora con la web. Entonces, para eso necesitamos una dinámica de IAP o una investigación de acción participativa que busca estimular al todo y a todos para ver desde la sociología un enfoque, solo para ver dónde estamos parados y luego cómo comprenderlo. Y aquí la idea es que pueda crear cambios sociales. Y a veces nos olvida hacer cambios sociales. Entonces tenemos que entender, este gran todo requiere cambios, pero ¿qué decir que usted me diga que las hormigas rojas viven más que las negras? Sí, ¿cuál es el cambio social? O sea, dime el impacto. Esa es la idea. La participación tiene que entrar todo el mundo. Y esto es, otra vez, reflexionar, planificar, actuar y observar. Ventaja, transformación social. Esa es la meta que tenemos que encontrar. Y esto es salud pública, educación, movimientos sociales, intervención comunitaria. Entonces aquí, recordemos que inician los 70 estos movimientos del IAP y tiene una orientación sociológica, por eso les decía que nos va a dar valor de praxis y de comunidad y se basa, se sustenta, se soporta en ciencias humanas de la educación pastoral y teológica y que requiere la participación de todos, acción y una investigación. Y esto es un enfoque metodológico. Si bien se crea y se fundamenta en América, pues también hace cambios en las comunidades, pero tiene que tener sí o sí aspectos antológicos, políticos, epistemológicos y éticos. Y hemos olvidado la antología de los objetos, ¿eh? Eh, hay que ser participativos, transformadores y siempre pensar en la comunidad. Entonces, es un proceso, se basa en romper paradigmas desde una base científica y requiere reflexión, apertura, dinamismo y demás. Entonces tiene 4 momentos en esa estructura básica, que es las relaciones. Y el problema de la inteligencia artificial hoy es que hemos perdido la capacidad de relacionarnos socialmente. Ya no platicamos frente a frente. Ya ves jóvenes en cafeterías que toman un café, un mate, un tinto, y con el celular. Ya no platican así. Entonces con esto, pues ya no podemos identificar problemas. Una vez que podemos retomar esto, porque hablar de problemas son perspectivas, lo que para mí puede ser problema, para ti no. Se planifica la investigación, se interviene y se evalúa. Entonces, sus fases son observación, diagnóstico, acción y evaluación. Entonces, tenemos aquí la preliminar, el diagnóstico, investigación, la acción y la evaluación y reajuste.
Entonces requiere construcción intersubjetiva. Ok, entonces, como les estaba diciendo, déjenme ver dónde me quedé. Ok, entonces estamos hablando de las tipos, las variantes de las investigaciones, las participativas, las reflexivas, las colaborativas, las técnicas y las educaciones. Vean ustedes cómo las investigaciones accionales son básicas para hacerlas. Y necesitamos instrumentos, ustedes ya lo saben, simplemente que esos instrumentos tienen que ser mancomunados y esa mancomunación es entre el hombre y la tecnología. Y, por ejemplo, tenemos otra metodología emergente que es el análisis de las redes sociales que estudia al vínculo, al hombre como actor o nodo, sus líneas y sus estructuras. Y bueno, que esta data desde la sociología del 76 como maduración, aunque no es nueva porque surge de los 50 como Harvard, que se basaba en la sociometría de Moreno, eh, a través de estudios de Manchester, pero vean cómo es sociología, antropología, psicología, como lo dice Harari, como base fehaciente. Y esto implica un enfoque relacional, una visualización, un análisis cualitativo, cuantitativo, el desarrollo de redes como pueden ser egocéntricas, o sea, alrededor del individuo, la red alrededor del hombre, o sociocéntrica, el hombre interactuando con otros hombres. Y se basa en la sociología y antropología, en empresas, en tecnologías, en salud y ciencia. ¿Por qué? Porque buscamos no solo comportamientos, sino patrones de conexión. Y aquí es donde se entra una ciencia 2.0 de trabajo colaborativo. Esto obliga la innovación y la modernización, que seamos flexibles y adaptativos, que desarrollemos nuevas formas de trabajo, investigaciones en el ámbito educativo y sobre todo el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué buscamos? Innovar con lo que tenemos y con lo que apenas está desarrollándose. ¿Para qué? Para dar un enfoque social al hombre en esos fenómenos complejos. Ustedes pueden ver que hay muchos artículos científicos que estudian algo que alguien ya estudió. Y está bien, o sea, está bien todo este punto. El detalle es que el estudio de ese punto eh, pues nos va a impactar porque los problemas de antes no eran los mismos. Entonces hay que tener este detalle. Hay que estudiar la sociedad digital. Por eso les digo mucho hincapié en la etnografía digital y la etnografía móvil. No se olviden de esas, por favor. Busquemos contextos educativos dinámicos. Identifiquemos cuándo, cómo y dónde se requiere la innovación metodológica. Identifiquemos estudios de casos complejos. Busquemos mejorar la calidad educativa, porque todo es educación. Si tú me dices, doctor, es que yo no soy docente, es investigador, y el investigador se educa y educa a los demás. Y la ventaja es que son adaptativas, que van a favorecer una sinergia y nos distraen menos del foco en el proceso. Esa es la gran ventaja que tenemos. Entonces, para hacer uso óptimo de las metodologías emergentes, pues tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que ser disruptivos. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los consejos internacionales sobre inteligencia artificial para este 2026? El dominio de inteligencia artificial y el machine learning. O sea, no necesitas ser un programador, pero sí conocer el ChatGPT, Perplexity, Cloud, Gemini, todos estos. Ser capaces de analizar datos masivos. Acuérdense que la inteligencia artificial es tu aliado, no debe ser el que te haga la chamba. Y la automatización para recolectar y procesar datos. Pero fíjate bien, el sesgo para identificar los datos es tuyo, porque si no te va a crear falsos positivos y entonces toda tu investigación ya va a ser un caos. Hay que dar un enfoque interdisciplinario y colaborativo. La inteligencia artificial, si no haces un buen prompt, no va a identificar lo que tú quieras. O sea, si tú le dices, ¿cómo hacen el coco o cómo le sacan el agua al coco en Perú? Te lo va a dar abierto, pero tú le dices, desde la sociología,
cómo le sacan el agua al coco en Perú, desde antropología, cómo le sacan agua al Perú. Entonces, tienes que abrir ese punto porque la agilidad multidisciplinaria te lo va a dar más comunicación, más rápido y más nutrido. Y esto te lleva a una colaboración global. Número tres, rigor metodológico. Les decía, hoy, por ejemplo, aquí en México, no puedes registrar un trabajo que está hecho con inteligencia artificial como tuyo. Número uno. Número dos, en todas las revistas científicas que he participado, tienes que hacer un juramento de decir verdad de el porcentaje de inteligencia artificial. Y aparte, hay el Turnitin, hay otros estructuras que te ayudan a ver. Entonces, aunque tú me mientas, tú me digas, doctor, solo usa el 10% de inteligencia artificial. Ahí voy a darme cuenta si sí o no. Entonces, hay que evaluar el sesgo algorítmico. Hay que tener una responsabilidad adaptativa. Hay que ser transparente. Número cuatro, investigación basada en evidencia. Basada en evidencia, no es lo que dice la IA, sino lo que puedas medir, evaluar y todo. Hay que desarrollar lectura activa y escucha. La inteligencia artificial nos quitan carga, sí, pero el hombre, el investigador, el científico, es el que lo hace. Manejo de referencias y datos, sí, puede ser un prompt que te ayude, pero repito, el detalle y el peso es tuyo. El enfoque tiene que ser híbrido, hombre-máquina, máquina-hombre, porque si no, te vas a perder. Entonces, esto, jóvenes ilustres, es lo que quería compartir. Esto fue muy rápido a diferencia de la sesión anterior. Y bueno, quedo atento a sus comentarios, a sus dudas y acuérdense ustedes su trabajo final, 18 de mayo, para que yo pueda rendir cuentas al Colegio de Investigación y Docencia del Perú. A nombre de todos, gracias, gracias, señorita Liz, gracias, doctor Mateo, y estamos de pie y al orden. Muy buen día.